La sal es una materia fácil de obtener. Basta embalsar agua marina en un lugar del litoral y cuando ésta se ha secado, recoger el producto. Tradicionalmente, la sal se ha utilizado sobre todo en la conservación de alimentos. Es prácticamente inalterable al paso del tiempo y de los elementos. Además, se ha usado en la dieta del ganado. Los rumiantes necesitan de ella para asimilar los alimentos, por lo que la actividad ganadera no sería posible sin este suplemento alimenticio. Obtener sal es fácil en una población costera. Sin embargo, en pleno desierto se convierte en un problema. Aún en nuestros días, en algunas ciudades del interior del Sáhara, el comercio de la sal es una actividad económica vital. Sin embargo, esta importancia era mucho mayor durante la Edad Media. Por entonces, la sal era utilizada como moneda de cambio. Por eso, desde tiempos remotos, el control de las minas de sal y de las rutas por donde transitan las caravanas de camellos cargados con esta mercancía ha sido un factor importante de poder. Estas caravanas transportaban también otras mercancías igualmente valiosas, oro y esclavos procedentes del África Negra. Quien controlaba estas rutas dominaba económica y políticamente la región. Precisamente aquí, al oeste de la actual Mauritania, se formó a mediados del siglo XI una poderosa confederación de tribus bereberes cuyo principal objetivo era mantener el control absoluto de estas rutas. Esta confederación ha pasado a la historia bajo el nombre de almorávides. Se cree que el nombre de almorávides, almorabitún en árabe, les fue atribuido porque su líder religioso, Ibn Yassin, acuñó su doctrina en un morabito, una especie de convento fortificado perdido en el desierto. En poco tiempo, otros pueblos de la región hicieron suyo el sólido ideal político-religioso de Ibn Yassin, con una fe desconocida en estas tierras del desierto, poco islamizadas hasta entonces. Rápidamente, los almorávides se hacen con el control de toda Mauritania. Desde allí se extienden hacia el interior de África, al llamado País de los Negros. Para dominar la ruta del oro, que asciende desde Ghana, conquistan la región de Aoudaous, ciudad clave en el tráfico de caravanas. Más tarde se expanden por el norte, llegando hasta los oasis del sur de Marruecos. En esa expansión toman Sidi Massa, otra ciudad clave en las rutas caravaneras. Si pasas unos días en Marruecos durante el verano, no dudes a la menor oportunidad en asistir a alguna de las fiestas de la pólvora que se celebran en todo el país. Cuando veas acercarse a estos jinetes disparando desde sus caballos, sentirás en el ambiente la fe que guió a los almorávides en el yihad, la guerra santa, que les condujo de victoria en victoria, convencidos de que estaban restituyendo la pureza de la religión en una rápida expansión por el interior de Marruecos y el oeste de Argelia. Hacia el año 1070, todas estas conquistas culminaron con la fundación de Marrakech, su capital. Este hecho marcó definitivamente los comienzos de un imperio que durante varias décadas estuvo unido indisolublemente a la historia de Al-Ándalus. Mientras se producía la expansión almorávide en el Magreb, Al-Ándalus atravesaba momentos difíciles.
Durante el siglo XI, el poderoso califato de Córdoba había quedado dividido en una serie de emiratos independientes, los reinos de taifas. Estos nuevos estados habían heredado la ambición de los califas de poseer una corte factuosa, pero adolecían de la debilidad propia de todo pequeño reino, la incapacidad militar. En las primeras décadas del siglo XI coexisten en Al-Ándalus 30 estados diferentes. Sin embargo, las intensas luchas que se desatan entre estos pequeños reinos y la expansión desde el norte de los reinos cristianos provocan la desaparición de muchos de ellos. Así, hacia el 1086, solo sobreviven 10 reinos de taifas. Uno de los más poderosos es el de Zaragoza. Las tranquilas aguas del río Ebro son el escenario ideal para recordar una antigua leyenda relacionada con el reino taifa de Zaragoza. Dice esta historia que el mítico rey de Zaragoza, Abu Jafar, soñaba a las orillas del río con tener un palacio semejante al del califa Harún al-Rashid de Bagdad. Era tal su deseo que murmurando llegó a asegurar que por tal castillo daría todo cuanto tuviera, incluso a su más preciada joya, su esclava favorita. Entonces vio aparecer junto a él a un anciano que le aseguró ser el mismísimo río Ebro. Quería proponerle un trato. Una vez pasada una noche, Abu Jafar tendría el palacio con el que soñaba a cambio de cumplir su promesa. Aceptó el rey el trato y al poco sintió que caía rendido por el sueño. Cuando despertó, se encontró en un magnífico palacio. Se apresuró a visitar su harén y, en efecto, comprobó que aquella noche su esclava favorita había desaparecido. El Ebro había creado el palacio de la Aljafería. La Aljafería es el símbolo del poder de la taifa de Zaragoza. En el momento en que fue construida, hacia el 1065, la dinastía de los Banu Hud dominaba un amplio territorio que abarcaba, además de Zaragoza y Lérida, parte de Huesca y la región de Tudela en Navarra. Estas viejas piedras, con más de 10 siglos de historia, representan no solo el pasado de Aragón, sino también su presente. En la actualidad, el Palacio de la Aljafería alberga la sede del Parlamento Regional. El territorio de la actual comunidad autónoma coincide en gran parte con el antiguo reino taifa de Zaragoza. Estas modernas instalaciones conviven junto a estilos muy diversos, fruto de la evolución experimentada por el edificio a lo largo de una historia dilatada. En la misma época en que los almorávides se extendían por el norte de África, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid y sus tropas trabajaban para Abu Jafar, rey musulmán de Zaragoza. El Cid era un mercenario contratado por Abu Jafar para defenderse de la hostilidad de los reinos cristianos, pero también de los reinos musulmanes vecinos, las llamadas taifas. Además de la de Zaragoza, entre estas taifas destacaba la de Sevilla.